Compañeros y profesor, iniciaremos con la introducción al caso. La tragedia de la discoteca Tomás Restobar ocurrió el sábado 22 de agosto del 2020, cuando el personal de la Policía Nacional del Perú fue alertada de una fiesta clandestina con aproximadamente 120 personas. Se llevaba a cabo en una discoteca en el distrito de Los Olivos de Lima, pese a haber estado prohibidas las reuniones de este tipo, en el contexto del estado de emergencia debido a la pandemia del coronavirus. Aparentemente, la policía quiso desalojar el local, lo que produjo una estampida de los presentes al querer escapar por la única y angosta escalera de bajada y puerta de salida, la cual fue cerrada por los efectivos policiales, lo que provocó el aplastamiento y fallecimiento de 13 personas. La primera pregunta sería, ¿a qué bando estás a favor y por qué? Armando Velázquez. Ok, yo voy a comenzar. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Soy mi grupo integrado por José Martín Morante, Paola Maquera, María Jimena Berrocal y el que les habla ahora mismo, Armando Velázquez. Nosotros estamos a favor del bando de los policías y esto se debe a diferentes argumentos que vamos a presentar ahora mismo. Primeramente, la tragedia en la discoteca toma rescate, despacha a las mujeres y seguidamente a los hombres. Y de parte de los hombres empiezan los insultos y riñas contra los policías. Las grabaciones de las cámaras de la seguridad del local. Que recordemos que en el local comercial se encontraban 120 personas. Cuando los policías se les informaron que había un número de personas dentro del local, era mayor. Hizo una intervención pasiva de la discoteca, sin ningún tipo de violencia ni uso de armas. Todo se genera por el no justificado alboroto Le tocaría responder la pregunta al otro equipo. Ok, voy yo. Buenos días, mi grupo está conformado por Ángel Salas, Emiliano Chambi y Heidi García, y obviamente el que les habla, Alberto Torres. En nuestro caso, nosotros pensamos que la culpa realmente es de los policías. Esto se debe a dos principales motivos, creo yo. El primero es que, a pesar de que es cierto de que los policías no tomaron ningún tipo de violencia en contra de los jóvenes, siguieron sin respetar el protocolo adecuado, ya que a pesar de que no los trataron de mal modo en ningún punto, aún así incumplieron ciertas reglas que debían seguir. El caso más obvio es cuando cerraron la puerta cuando no debían. Déjenme explicar esta parte. Cuando las personas intentaron salir y escapar realmente de los policías para que no les pusieran una multa, los policías vieron por conveniente cerrar la puerta, la única salida que había del local, y según el departamento policial, esta decisión fue incorrecta, ya que esto provocó que la gente se amontonara. La decisión de los policías fue inadecuada y provocó muertes innecesarias que pudieron haber sido sencillamente evitadas. Y segundo, la reunión clandestina ni siquiera debió haber surgido en un primer momento, ya que si es que el departamento policial pudiera haber evitado que en primer lugar se pudieran haber organizado, nada de esto hubiera sucedido. Esto es debido a la falta de competencia de los policías por poder actuar y evitar los problemas antes de que sucedan en primer lugar. Eso sería. Ok. La primera pregunta para iniciar el debate. ¿Cuál es la principal causa del incidente? Cualquier integrante puede levantar la mano y automáticamente tiene el pase de la palabra. Seguidamente se le dará el pase a un integrante del otro grupo. Le cedo la palabra a Armando Velázquez. Ok, primeramente, ¿ahora se me escucha bien? Ahora sí. Vale, perfecto. Entonces, ¿cuál es la principal causa del incidente? La respuesta a esto creo que es bastante obvia. La gente no le importó para nada salir de fiesta en tiempos de pandemia
que solo hay que ver las noticias para observar lo trágico que ha sido este virus para nuestro país, viendo literalmente gente muriéndose sola en los hospitales y a pesar de la tragedia del virus, simplemente no paró y de los 13 muertos, 11 estaban contagiados. Además, muy seguramente más de la mitad de las 120 personas también estaban contagiadas de COVID-19, además de no respetar las medidas sanitarias como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el toque de queda. Todas normas impuestas por el gobierno. Simplemente no les importó a toda esa gente irresponsable que fueron la causa y los culpables de esta tragedia. Grupo de Alberto. Ok, le cedo la palabra a Alberto Torres. En mi opinión, aunque es cierto de que el motivo el cual causó todo el incidente fue la irresponsabilidad de las personas por salir, opino que a pesar de que esto sucedió, realmente los policías tuvieron un gran factor en esto. Si es que la gente se pudo reunir en primer lugar, si es que pudiste de algún modo acumular a 120 personas en un solo lugar, eso es claramente por la ineficiencia de la policía. No debieron haber dejado que tantas personas se pudieran reunir en un solo local. Eso no debía haber pasado. Así que, aunque la decisión de salir fue la de las personas, realmente los policías no debieron haber permitido que esto sucediera. Eso se debe a la falta de medidas que han tomado, ya que aunque han propuesto un toque de queda, realmente mucha gente no lo cumple y terminan quedándose en lugares que no son su casa. Equipo de Armando. Le cedo la palabra a María Jimena Berrocal. Teniendo en cuenta lo que dijo mi compañero Alberto, dijo que las personas pueden salir en toque de queda, pero dijo que se podían quedar en lugares que no eran su casa. Las personas que salieron eran muy conscientes de que iban a ir a una fiesta y no a un lugar que no era su casa. Para empezar todo, la causa del incidente fue la misma negligencia de las personas, porque Alberto, los policías no están solo pendientes en una parte, aparte, después de la voz que somos muchos, o en Lima son muchos, entonces no se iban a enfocar solo en la fiesta, porque podían haber ido a otros locales más, porque no era la única fiesta que estaba operativa en ese momento. Equipo de Alberto. Cedo la palabra a Emiliano Chambi. Muy aparte de que sean pocos policías o los jóvenes hayan salido, lo que vale acá es la vida, porque los jóvenes pueden tener en cuenta que salieron y ser responsables de aquello, y los policías, de su mala forma que actuaron al ser pocos, no actuaron de la forma correcta, y lo que importa acá fue la vida. Le cedo la palabra a Armando Velázquez. Ok, contradiciendo lo que ha dicho mi compañero Emiliano, en un primer momento les avisaron a los policías de que iban a haber, que estaban 30 personas realizando una fiesta. Es por eso que se genera un protocolo en el cual una cantidad minoritaria, una cantidad correspondiente a las 30 personas que se les había informado en un primer momento, van los policías. Entonces, luego se dan con la sorpresa de que no habían 30 personas, habían 120, y ellos tampoco no lo pueden saber. Ellos se han juzgado según la información que le ha dado los vecinos, y los vecinos tampoco lo pueden saber porque supongo que simplemente se escucharían los ruidos de fiesta y gritos, tal vez de... Es una fiesta normal y corriente. Total, cuando entran los policías, tienen que cambiar totalmente un protocolo. Y además, en las grabaciones sale, es cierto, cierran la puerta, pero el plan que tenían los policías era controlarlo totalmente, dejando salir primeramente a las mujeres, una por una. Luego, la misma gente se alborota, los hombres empiezan a insultar y a tirar botellas a los policías, sin seguir las normas ni el protocolo que iban a seguir para poder salir a toda la gente, porque al fin y al cabo el establecimiento estaba fatal, porque solo había una manera de salir y una única entrada. Entonces el protocolo de los policías no estuvo mal, simplemente que la gente se alborotó sin razón alguna, porque los policías no entraron de forma agresiva, entraron de verdad de manera muy pasiva para tratar de controlar todo. Sin embargo, la gente no siguió esto. Le cedo la palabra a Alberto Torres. Es
un poco ignorante lo que acaba de decir nuestro compañero Armando, ya que a pesar de que entiendo que lo que él está queriendo decir es que los policías tuvieron que adaptarse a la situación, claramente no lo hicieron del modo correcto. Si es que a lo mejor hubieran pensado un poquito más el hecho de que tener a 120 personas enmarulladas todas en un espacio tan reducido, ¿sabes?, les quitaría un poco de la vida. No hubieran sucedido esto. Entiendo que tuvieran que rechazar su protocolo. No me estoy quejando con el hecho de que cometieran algún delito. Me estoy quejando con el hecho de que literalmente provocaron la muerte de 13 personas que se hubieran podido ahorrar pensando un poquito más en cómo controlar la situación. Porque sí, sí que podían controlar la situación sin necesidad de encerrarlos a todos en un lugar. Podían simplemente o bloquearlos ellos mismos o simplemente intervenirlos cada vez que salieran, porque el espacio era bien poco para salir. Podían haberse puesto entre la puerta y ya está. No había necesidad de hacer que todos se amontonaran y se desesperaran incluso más de lo que ya estaban por querer salir. Doy por concluida esta pregunta. Continuamos. ¿Cómo se pudo evitar esta tragedia? Se sigue el mismo protocolo. Doy el pase a María Jimena Berrocal. La manera más sencilla de evitar esa tragedia sería que las personas hubieran tomado conciencia y no hubieran ido a la fiesta, porque las personas sabían que iban a ir a una fiesta y no evaluaron la situación o lo que podría pasar cuando llegaran a la fiesta. Fueron inconscientemente a la fiesta sin importarles nada, porque recordemos que la intervención policial fue dada dentro del toque de queda. Las personas hubieran evitado todo eso si, por ejemplo, se hubieran retirado de la fiesta antes del toque de queda y no quedarse. Cedo la palabra a Alberto Torres. Ángel Fabiano Salas. Ok, voy a aclarar las cosas y contradecir un poco la opinión de mi compañera María Jimena. Bueno, se sabe que la adolescencia para todos es una etapa de la vida en la que debemos socializar, ser libres, relacionarnos con las demás personas y la carencia de eso nos llevaría a problemas emocionales, por ejemplo, la tristeza. Se veían en la necesidad, también el estrés, se veían en la necesidad de salir y no contaba con más que todo la fuerza de voluntad de las personas para quedarse en casa. También tenía que intervenir más la policía. Me refiero a que la responsabilidad de la fuerza policial tenía que actuar. No simplemente decirles quédense en casa, quédense en casa. Hay un grupo pequeño de personas que también quieren salir a divertirse a pesar de la situación actual. Y la policía tuvo que poner mano firme para que esto no hubiera sucedido. Cedo la palabra a María Jimena Berrocal. Mi compañero Ángel, en las palabras que dijo, resaltó la palabra la adolescencia. Cabe recalcar que las personas que estaban en la fiesta, en su mayoría, eran mayores de edad, así que no entra a tallar ahí la definición de adolescencia, porque en las noticias, muy bien recalca esto, por ejemplo, 2 víctimas dejaron en orfandad a 2 niños. O sea, una menor de edad no puede tener hijos, aunque podría tenerlos si fuera por una violación, pero ese no es el caso. Entonces, la mayoría de las personas eran conscientes de que iban a la fiesta y eran mayores de edad, así que no funciona la parte de adolescencia. Cedo la palabra a Alberto Torres. Ok, quiero recalcar un punto que hizo casi todos mis compañeros hace un relativamente buen tiempo, que son, primero lo que dijo mi compañera María Jimena, de que el modo más sencillo de evitar esto hubiera sido concientizar a la gente que fue, que no debían ir y por qué no debían ir. Sin embargo, eso claramente no es verdad. Hacer eso, de hecho, es muy difícil. Es muy complicado convencer a toda una población de seguir tus reglas tan solo porque tú los dices, y aunque se los expliques, aún así probablemente no te van a hacer caso. Y la policía sabe esto, todos saben esto es un poco de sentido común. La gente no va a seguir tus reglas tan solo porque las digas y digas que están bien. Lo que debieron haber realmente hecho, más que concientizar a la población, que no estoy diciendo que no sea necesario, simplemente que no va a servir por sí solo,
es haber reforzado un poco más sus reglas. Decir simplemente, a partir de esta hora no puedes salir, aunque puede ser efectivo para hacer que un par de personas no salgan tanto, no lo va a ser efectivo cuando tienes a millones de personas queriendo ir de fiestas o no respetar las reglas. El modo más sencillo real de haber prevenido esta crisis hubiera sido colocar medidas más estrictas, que la gente tenga que, por ejemplo, avisar cuándo va a salir y por qué va a salir. No tan solo decir no puedes salir e informar a la gente de por qué no puedes salir. Procederemos con la tercera pregunta y la última. Se desarrollará el tema libre relacionados al caso durante 6 minutos. Se hace el mismo protocolo. Se puede seguir hablando del mismo tema si es que ustedes gustan. Solamente es levantar la mano. Cedo la palabra a Armando Velázquez. Ok, primeramente para lo que ha dicho mi compañero Alberto Torres. Es imposible de que los policías puedan controlar tantos sectores donde se realizan fiestas. Es literalmente imposible. Ni el gobierno puede hacer eso. Simplemente no pueden. O sea, la gente, con tal solo el hecho de ver las noticias, tienen que saber de que está mal lo que están haciendo. Y justamente esta fiesta se realizó por un anuncio en Facebook. Un anuncio en Facebook, donde hasta una niña salió, se fue y murió. Una niña de 16 años. Luego, otra mujer de Mayorit Salcedo, que una joven de 26 años, lo mismo. No sabía que la madre confiesa de que no sabía de que su hija había asistido a la fiesta y después de la tragedia otros testigos le contaron que las chicas se habían asfixiado y nadie les había ayudado. Y justamente es esa responsabilidad de la gente, o sea, el gobierno tampoco puede controlar tanto a las personas y además tenemos que recalcar que la policía llegó 10 minutos antes del toque de queda, porque en Lima, justamente en ese sector de Lima se hacía el toque de queda a las 10. Los policías llegaron a las 9:50, antes del toque de queda. Y luego, tú también me dijiste, no, es que los policías tuvieron que poner más mano dura, no sé qué, del tal de cómo controlar a las 120 personas. Ahora, Alberto, son 120 personas, todas, la mayoría borrachas, que los policías tienen miedo por el hecho de que se pueden contagiar, porque total, se pueden contagiar tan normal y seguramente más de la mitad de las 120 personas que estaban en esa fiesta estaban contagiadas. Y ellos tampoco no quieren pasarle ese contagio a sus familiares. Ese es el miedo que también tienen los policías. Entonces, los policías hacen un protocolo, van sacando uno a uno, pero son 120 personas, empiezan a tirar botellas a los policías. Y además, como si hay un protocolo principal en un principio, en el cual iban a ir una cantidad de policías que luego es minoritaria comparado a las 120 personas, no puedes hacer nada porque ya han entrado esos policías. Y cuando se trata de hacer una de ese tipo de intervenciones, tienen que ser rápidas de que se propague más el contagio justamente, en las grabaciones sale como los policías tratan de ordenar a cada una de las personas para que puedan salir uno a uno. Sin embargo, como ya he vuelto a recalcar varias veces, la gente, como eran 120 personas y la policía era una cantidad minoritaria, tienen que cerrar la puerta y tratar de sacar uno a uno. Pero a la gente no le importa y trata de salir porque simplemente tenían miedo de no ir a la cárcel. Recalco que se debe dirigir al grupo, más no de manera personal. Alberto Torres, le cedo la palabra. Como el otro grupo dijo, y algo que quiero resaltar mucho, que me pareció muy extraño que mencionaran, es de que los policías tienen miedo de contagiarse, pero ¿no se supone que ese es el trabajo del policía, arriesgarse por la santidad de los demás? Es como decir que un policía no quiere ir a defender un robo porque tiene miedo de que le disparen. Eso no tiene sentido. Me estás diciendo que los policías no deben hacer su trabajo porque tienen miedo a hacerlo. Aparte, otra cosa que también quiero decir es que parece que están intentando mencionar de que yo pienso que está mal no seguir el protocolo. No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que pudieron haber pensado un poquito más al momento de no seguir el protocolo, viendo que lo iban a hacer. Porque ya, te entiendo, manejar a 120 personas con 30 no es sencillo, pero estás en un lugar cerrado. Y encima, ¿cómo se supone que no vas a poder evitar una reunión que está siendo anunciada por Facebook?
¿No se supone que alguien pudo haber visto esto? ¿No se supone que la policía en teoría está buscando que no se reúna la gente? Si es que anuncias públicamente ante todas las personas, voy a hacer una reunión a tal hora en este lugar, ¿cómo se supone que no vas a ir ahí previamente? O decirle al dueño del lugar, hey, no hagas eso. Le cedo la palabra a María Jimena Berrocal. Por favor, bajen las manos los que ya han participado. Bueno, voy a pasar al largo lo que acaba de decir mi compañero Alberto y recalco que antes mi compañero había dicho algo sobre el protocolo, o creo que era mi compañero Armando, que había hablado sobre las medidas que se iban a tomar o el protocolo que se iba a seguir. Y uno de los dos dijo que la manera en la que se iba a hacer era de que cada uno iba a salir y que ahí se le iba a interrogar o algo así. Pero, o sea, el protocolo inicial era ese, o sea, que la gente iba a salir ordenadamente y que afuera se le iba a interrogar. Pero la gente se empezó a desesperar porque todos querían salir. La policía estaba poniendo orden en las escaleras y hay un video donde se ve cómo la gente se amontona frente al policía que está evitando que la gente salga y al final las mismas personas terminan causando su propia muerte, porque si bien el plan tiene algunas fallas, como que por ejemplo la puerta no está abierta, eso no justifica mucho porque las mismas personas se alteraron y salieron y empujaron al policía para salir. Entonces, el protocolo en sí sí fue bien planteado, porque se supone que la gente iba a estar en calma para salir, pero la misma gente se alteró por su propia cuenta y salió desesperada. Le cedo la palabra a Heidi García. Como mencionó mi compañera María Jimena sobre un video filtrado que los policías estaban poniendo orden así, también hay un video filtrado en donde un policía cierra la puerta para que las personas queden amontonadas y no salgan, literal. Entonces provocó más daños ahí que estar poniendo como que órdenes, según dice ella. Le cedo la palabra a Paola Maquera. Heidi García, por favor, bajar la mano. Ok, ya está. Ok. Como también fue filtrado, aparte de la información de los policías cerraron la puerta, unos videos donde aparecieron ¿cómo decirlo? Se apreció el bajo nivel de educación y de que estaban violando el estado de emergencia, haciendo funerales un poco inusuales. Tanto así que no usaron ni mascarillas ni ningún sistema de protección, celebrando el velorio de dos muchachas que murieron en este terrible accidente. En sí, este, este suceso no se hubiera provocado si no fuese porque las personas no están teniendo mucha conciencia de que en este estado de emergencia tenemos que estar en nuestras casas y no salir. Tenemos que cuidarnos y tomar las medidas preventivas. Deberíamos, como un ejemplo, tomar a los países de África, que son países primermundistas, que apenas les dijeron de la orden de quedarse en sus casas, obedecieron. Sin embargo, en nuestro país hay muchas excepciones, demasiadas. Es lo que nos hace como países tercermundistas. Cedo la palabra a Ángel Fabiano Salas. Muy bien. Algo muy importante que mencionó mi compañera Paola fue que en países primermundistas como Asia se acata la ley, o sea, se da la orden de una cuarentena obligatoria y todos cumplen. ¿Por qué? Porque en esos países la ley es más estricta y los castigos son más severos. Y acá en el Perú falta responsabilidad también de la gente, también de parte de los policías por no ser estrictos, porque solo les basta con informar a la población y multar y ya. El tiempo ha terminado, el debate se da por concluido. Les puedo dar
Lady, les puedo dar 10 minutos más, ¿sí? Entonces el otro grupo ya no procedería a debatir, Sí, profesor. porque no alcanzaría. Sí, 10 minutos para más que, no puedo sí, hacer. porque se recortó mucho. Correcto, vamos. Ángel Falbeno Sala sigue con la moción. Ok, como iba diciendo, en los países primermundistas la ley es más estricta y claro, se llega a cumplir las leyes porque la población sabe de lo que podría pasar o las consecuencias si no cumplen una ley. Acá en Perú falta eso. Por ejemplo, eh, la gente no quiere cumplir las leyes y bueno, tiene que pagar un monto de dinero, claro, por no cumplir una ley, pero allá en China se darían castigos más severos, incluso llevarlos a prisión. Bueno, me estoy explayando un poco. Lo que trata de decir es que la culpa la tiene la policía por no ser lo suficientemente estricta para controlar a la población en total. Claro, por ejemplo, este caso de 120 personas se pudo haber controlado muy bien de no ser por la mala acción de los policías. Tanto videos filtrados como testigos y muertes, claro, pero la policía también tiene la culpa porque, claro, no llevó a realizar ciertas acciones antes de tiempo para que la gente no llevara a cabo esta fiesta. Porque si fueran más estrictos, y acabo de decir esa palabra de nuevo, entonces la gente ya se calmaría un poco, dejaría de lado sus costumbres antes de la pandemia y ya se acostumbraría a quedarse en casa porque se darían cuenta que esto no es un juego. Le cedo la palabra a Paola Maquera. Lo siento, Lady, fue mi error, no bajé la mano. Otro. Armando quiere participar. Le cedo la palabra a María Jimena Berrocal. Muy bien, como dijo mi compañera, la policía podría ser más estricta, pero ¿tú no crees que si la policía fuera más estricta hubiera intervenido el lugar con violencia y hubiera aplicado también la violencia para calmar a todos? Lo cual también hubiera generado escándalo porque hacer a la policía hacer abuso de su poder y matar a los ciudadanos seguiría haciéndose un escándalo. Muy aparte de que si la policía aún así fuera más estricta, la gente es libre de hacer lo que quiere en este país. Entonces, las mismas personas pueden tomar la decisión de, oye, quiero salir a una fiesta, o oye, no, quiero quedarme en casa. Entonces, no funcionaría mucho lo que la policía. Le cedo la palabra a Alberto Torres. Ok, quiero desmantelar lo que dice mi compañera María Jimena con 2 puntos simples. El primero es que estricto no significa violento. Y el segundo es que no, aquí no puedes hacer simplemente lo que quieras, hay reglas establecidas. El problema es que claramente no se están reforzando lo suficiente. Pero ese no es el punto que quiero hacer. Yo creo que la carne de este argumento se basa principalmente en que el problema aquí no es que los policías realmente no hubieran podido controlar a la gente y que esos salieran. El problema es que 13 personas se murieron. Y ponte tú que eres un policía, ¿ya? Y tú acabas de cerrar la puerta y ves que la gente te está gritando desde fuera que los dejes salir porque se están asfixiando y porque van a morir. Ahora, ¿tú qué prefieres hacer? ¿Tú prefieres seguir las leyes de tu país y dejarlos ahí para contenerlos y mantenerlos bien amontonados? ¿O prefieres ser una persona con un poquito de moral y dejarlos salir para que 13 personas no se mueran? Creo que mi punto está bastante claro. Mi problema no es que no hayan seguido la ley, mi problema es que pudieron haber tenido más juicio al por lo menos pensar que quizá podían no respetar un protocolo con tal de dejar que la gente viva. Cedo la palabra a Armando Velázquez. Muy bien, esto ya lo he dicho como 3 veces más o menos y parece que no están comprendiendo mi punto y el punto de mi grupo. En las grabaciones sale que la gente se alborota. Los policías tratan de sacar uno a uno por las escaleras, primero tratando de sacar a las mujeres. No es que los amontonen ahí toditos para que se contagien o que se genere violencia o que quieren salir ya de una, no. Se genera un protocolo. Ese protocolo es sacarlos primero a las mujeres y luego a los hombres. Pero ¿qué pasa? Que los hombres
se alborotan también, empiezan a insultar y empiezan a tener violencia contra los policías cuando los policías no hicieron nada. Y ahora, pongámonos en el caso de que los policías son medianamente violentos o más estrictos. ¿No hubiese pasado lo mismo? O sea, ¿no hubiesen acusado otra vez a los policías y como que la gente de la población hubiese quedado tan normal y tan tranquila? No. Hubiesen realizado acusaciones a los policías, poniendo multas igualmente, aunque hubiesen sido estrictos o no hubiesen sido estrictos. Eso es así. Ahora, como segundo punto que quiero recalcar, la gente no está entendiendo el hecho de que hay una pandemia. Porque, por ejemplo, en Tomás Restobar entierran a víctimas sin respetar las medidas sanitarias. Bailando reggaetón, familiares y amigos se despidieron de Alison Montañez Sudario, una persona, en medio de un cementerio prácticamente, además, y rompieron la calma del Campo Santo debido a que llevaron un parlante, con el cual lanzaban mensajes para recordar a Alison, y bailaban, y tomaban. Bueno, el Ministerio de Salud ha dicho de que tenían que ser máximo 10 personas y 30 minutos en un velorio, por personas no muertas por COVID. Totalmente. No hicieron caso, no hacen caso a la gente, ni los mismos familiares de la gente que está viendo que su propia hija está muriendo por el hecho de no respetar las normas sanitarias y están haciendo lo mismo. Ahora, ¿de verdad piensan de que los policías tienen la verdadera culpa? O sea, la gente no está tomando conciencia verdaderamente de lo que está pasando. Otra, por ejemplo, 2 víctimas de tragedia en discoteca dejan a 2 niños en la orfandad, Mayori Salcedo Velázquez y Miriam Paola Rosso. 2 niños en orfandad, les han dejado a sus familiares. Más datos, porque no han sido los únicos. 3 víctimas fueron veladas con música en vivo y bailes. Lo mismo. Son Cintia Salazar Cantoro, con cerveza y música, baile y sin respetar las medidas de bioseguridad. Sin luz, mascarillas ni distanciamiento social, las velaron. Sandra Peña Osco y Milagros Quiro Sánchez, lo mismo. Cargaron ataduras y bailaron al ritmo de la chicha. Es que los policías ya no pueden hacer nada más. Si la gente no toma ni conciencia viéndose morir a sus propios familiares por el hecho de no respetar las normas y realizar fiestas que no deberían ser en estos tiempos de pandemia, los policías ya no pueden hacer nada más. Le cedo la palabra a Alberto Torres. Ok. El problema es que ya no estamos debatiendo sobre eso. No te estoy diciendo que no haya sido culpa de la gente el haber salido de sus casas, porque sí, lo entiendo, esas personas claramente no les importó la cuarentena. Lo que te estoy queriendo decir, y a todo el grupo realmente, es que los policías dejaron que la gente se muriera. Crearon un protocolo que claramente no sirvió. Vieron por varios minutos que el protocolo no sirvió y se quedaron con ese protocolo. ¿No se supone que esta gente está intentando proteger moralmente a la gente? Si vas a hacer eso, ¿por qué dejas que gente muera? ¿Cuál fue el punto de hacer eso? No tenías que hacer eso, podías haberlos en la medida más extrema. Si no te funcionaba nada más, dejarlos salir, porque es mejor dejar que la gente se vaya y escape a dejar que muera. Emiliano Chambi, por favor, te cedo la palabra. Muy aparte, bajo la irresponsabilidad de los jóvenes, se sabe que los policías, por algo son policías, están preparados para evitar muertes o atrapar a criminales, pero en este caso han sido los causantes de la muerte de 13 jóvenes al cerrar la puerta. Y al ver que era más suficiente, que no eran los suficientes policías para manejar esta situación, ellos debieron de esperar a que otros policías vengan o los ayuden, o simplemente traer una persona con un bus para que mientras la gente vaya saliendo, se vaya poniendo ahí. Y ninguna persona se hubiera alborotado. Simplemente debieron de actuar de otra forma el protocolo y no seguir con el mismo. Armando Velázquez, ¿desea participar? Ok. María Jimena Berrocal, le cedo la palabra. Muy bien. Mira, Chambi, te paso la voz. Esta es una fiesta. En la fiesta hay 2 tipos de personas. La gente que está sana y sin tomar y la gente que está ebria. Si llevas un autobús afuera del local, el autobús hace ruido, la gente está borracha, se aturde. Los policías tomaron esa medida viendo que se adaptaba mejor a cómo estaba la gente. El plan iba funcionando bien, porque las chicas ya estaban formadas para salir y el policía estaba a punto de abrir la puerta. Bueno, estaba abriéndola. Y justo cuando las personas que estaban arriba ven que la puerta están abriendo, se empiezan a alborotar y quieren salir corriendo. La culpa pudo haber sido el policía por tener la puerta cerrada, pero el protocolo estaba funcionando bien. Pero las mismas personas se alteraron y salieron corriendo, o tumbaron al policía que estaba ahí dando orden y
fueron a empujar la puerta para intentar salir. Ellos mismos cavaron su propia tumba, no quedándose en calma y no respetando lo que dijo la policía. Le cedo la palabra a Alberto Torres. Lady, un segundo. Es que Anteriormente, debe alternarse los grupos. Me equivoqué al mencionar a sí, Emiliano Chambi. entonces, por favor, dame el pase a mí para que sea igualitario. Bueno, Ok. Alberto me está diciendo todo el rato, bueno, el grupo de Alberto nos está diciendo todo el rato acerca del protocolo que estaba haciendo la policía y que estaba mal. Pero ahora, defiéndete de los argumentos que yo te he dado. O sea, yo me he defendido, mi grupo se ha defendido 3 veces del mismo punto que nos han señalado. Diferentes ocasiones. Ahora, nosotros yo le estamos señalando el hecho de la gente. ¿Por qué no toma conciencia? ¿Acaso la gente es sanita y pues nada, no tiene la culpa de nada y toda la culpa la tienen los policías? Prácticamente la gente, como dijo mi compañera María Jimena Berrocal, fueron a suicidarse, porque ellos mismos se aglomeraron, se pusieron nerviosos y trataron de hacer lo que les daba la gana, porque querían escapar. Eso es así de fácil, querían escapar. Y los policías no pueden saber de que, oye, digamos, hay 10 policías adentro, de los 120 personas, no las puede controlar todos. Son borrachos, gente ignorante, porque son gente ignorante porque no seguía las normas de los policías. Y encima, tomándose todas estas medidas de tratar de no contagiar más el virus que estamos viviendo, porque aún seguimos viviendo este virus, la gente simplemente no le importa y sigue haciendo ese tipo de cosas. La policía verdaderamente tiene la culpa, o sea, no puede hacer más control de la policía. O sea, en Lima hay tantos lugares donde se realizan fiestas, la policía, viendo que han habido como 300 policías muertos, 400 policías muertos que se han contagiado de COVID, y también mencionaste anteriormente una cosa de que ¿no? De que los policías no pueden lanzarse o no pueden aglomerarse ahí porque se pueden contagiar y que como si fuese un militar o algo así me dijiste. Bueno, a los policías no les importa de que ellos se contagien, les importa no contagiar a sus familiares, porque si contagian a un familiar pueden morir. Y lo menos que quieren los policías es ver morir a más gente y encima a sus propias manos. Un militar cuando va a la batalla, él muere solo. Pero en cambio, un policía que se puede llegar a contagiar, mueren más personas si llega a contagiar ese virus. cedo la palabra a Alberto Torres. Ok, primero voy a intentar decir para que entienda el otro grupo por qué ese argumento no es realmente válido. Y es que ese es el trabajo de un policía. Entiendo que no quieras contagiar a su familia, pero si un policía se muere, su familia va a sufrir del mismo modo como si los hubiera contagiado. Sí, la emoción que van a sufrir va a ser extrema tristeza. Entiendo que puedas decir que un policía no quiere contagiar a su familia, pero se supone que ese es el riesgo al que él se pone al ser un policía. Y si no, pues no ve a su familia y ya está, no es tan complicado. Es triste, es como cuando un policía pierde una extremidad. ¿Qué se le va a hacer? Él sabía el riesgo y él lo toma porque ese es su trabajo. Pero bueno, no quiero alargar mucho este punto, quiero decir que puedo aceptar, puedo... No, hoy se le va a hablar. Bro. Tiempo, Lady. Bueno, ahí voy. Chao. Ok, Cierra profesor. la sesión, Lady, despídete. Ok, hasta luego. No. Tú, Ay, despídete de ok. tus Como... compañeros. ok. Doy por concluido. Agradece. Ok. Se da gracias a ambos grupos por haber aportado a este caso, tanto de manera significativa e importante, ambos por igual. Y Ok. doy por concluida este debate.